está hablando de Cristo como Dios. Amén. De Cristo como Dios. Pero dice la Biblia en el verso 14, en el capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Aquel Dios, el Dios que era uno, ¿verdad? Con el Padre y que era Dios, decidió hacerse ¿qué? Decidió hacerse carne. Es lo que dice la Escritura. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Habitó entre nosotros. Y eso es lo precioso del Evangelio. Y eso es lo que no creen, por ejemplo, los musulmanes. Una vez estando en Nueva York, platicaba un servidor con un musulmán y me decía, ¿cómo es que Dios puede salir de las entrañas de una mujer? Así decía. Porque la gente no cree eso. O se le hace imposible. Sin embargo, la palabra de Dios es la verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Amén. Aquel verbo fue hecho carne. Y entonces sigue diciendo, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces el verso 11 dice, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes no recibieron? Más bien, ¿a quién no recibieron? Pues muy interesante. No recibieron a Dios hecho carne. ¿Verdad que sí? No recibieron a Dios hecho carne. Y Dios hecho carne se llama Emmanuel, Dios con quién? Con nosotros. Esa es la gran tragedia en la Escritura, que no recibieron a Dios hecho carne. Y como no lo recibieron, entonces, ¿qué hizo Jesús? Ahora vamos a Mateo capítulo 23, el último verso, y después el 24, el primer verso. Como no recibieron a Jesús hecho carne, entonces, ¿qué pasó? Porque muchos dicen, bueno, yo aunque no me reciban, yo aquí me quedo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver la actitud de Jesús. La actitud de Jesús. ¿Alguien quiere leer el último verso de la Biblia, por favor? Perdón, de Mateo 23. Ajá. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Exactamente. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué les dijo Jesús? Ya no me veréis. Y entonces se puede leer el verso 24 del 1 al 3, por favor. Sobre todo el 1 y el 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Jesús dijo, ya me voy. ¿Verdad que sí? Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, entonces Jesús se fue ¿de dónde? Del templo. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Jesús se fue del templo. Jesús se fue del templo. Permítame un momento porque parece que no quiere agarrar aquí la pantalla, hermano. Está congelado. ¿Cómo? Ah, está congelado. Ok, gracias. Sí, estaba congelado. Hace frío. Ahí está. Entonces, no proyecta nada. Entonces dice la Escritura que en el principio era el Verbo, en el principio era Dios, y aquel Dios se hizo ¿qué? Se hizo carne, ¿verdad? Aquel Dios se hizo carne. Entonces voy a leer Deseo a todas las gentes, página 198. Escuchen bien lo que dice. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo,
¿Quién había rechazado el mensaje de Cristo? El Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Pues la junta directiva. ¿Hay posibilidad que la junta directiva rechace el mensaje de Cristo? Sí. Y dice, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. ¿Sí? Procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes. De los sacerdotes. Y aquí está, ¿de quién más se apartó? ¿Se apartó de dónde también dice allí? Fíjense de dónde se apartó Jesús. Jesús se apartó de Jerusalén. Oiga, pero no que Jerusalén, sí. Él había levantado a su pueblo, había estado en Jerusalén. Por eso, ahí en Mateo 23 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a quienes. A los profetas, ¿verdad? Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes. ¿Quiénes serían los sacerdotes el día de hoy? Pues los pastores. ¿Y quién sería el Sanedrín? Pues la conferencia general. Eso es. Y fíjense cómo, hoy vamos a ver la manera en cómo trabaja su usted propio. Porque cuando alguien le diga a usted, oiga, ¿y por qué ustedes no están allá trabajando con la asociación? Es que seguimos el ejemplo de Cristo. Y vamos a ver la manera de trabajo, ¿está bien? Pero esta es nuestra base bíblica. Siempre debemos tener una base, ¿qué? Una base bíblica y del espíritu de profecía. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo. Decían todas las gentes, se le apunta ahí, hermano, para que vean. Los hermanos que están. Sí, ya lo apunté. Ajá. Que están viendo allí. Ajá. Y procuraban su muerte. A ver, entonces, ¿por qué es la razón por la cual Jesús se aparta de la asociación general? ¿Por rechazar qué? El mensaje. ¿Sí? Esa es la clave. Y número dos, cuando una institución rechaza el mensaje, entonces va a ir ¿contra quién? Contra el mensajero. En este caso, fueron contra Jesús y procuraban ¿qué? Matarlo. Entonces Jesús dijo, no, pues yo me quedo aquí porque yo levanté a esta nación y yo levanté a esta iglesia y aquí me quedo. Así dijo Jesús. No. Dice, por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes. ¿De qué más? Del templo. De los dirigentes religiosos. Oiga, entonces Jesús se apartó ¿de qué? De toda la organización. De la gente que había sido instruida en la ley. ¿Quiénes son ellos? Pues los maestros de teología. Ahí está, miren. Dirigentes religiosos, sacerdotes, templo, Jerusalén. De todo se apartó Jesús. Esta cita es bueno que ustedes la tengan, porque, miren, aquí nos dice qué es lo que hizo Jesús. ¿Y qué dice? Y se dirigió ¿a dónde fue Jesús? ¿A otra qué? A otra clase. Esta clase era la clase dirigente, la clase más, ¿cómo se podría llamar? Hasta cierto punto, saluda, hasta cierto punto la clase más escogida. Pero dice que se dirigió a otra clase para proclamar ¿qué? Su mensaje. Entonces, ¿quién es el primero que se separa de una organización debido al mensaje y se va a trabajar con otra clase llevando el mensaje que rechazó la organización? ¿Quién es? Es Cristo. Amén. Y por eso nosotros hacemos énfasis en que lo más importante es el mensaje. Amén. Mire, ahí está escrito. Y ayer hablábamos que en la sobremesa que hay muchos grupos que no les interesa el mensaje.
les interesa estar reunidos solamente con gente, ¿verdad? Mira, ahí está. Y lo dice tan clarito. El Sanedrín había rechazado el mensaje ¿de quién? De Cristo. Entonces, lo más importante es el mensaje, porque dice acá abajo, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Hizo otra qué? Congregación. ¿Se dan cuenta? Y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. ¿Quién hizo eso? ¿Quién dejó su organización para ir a predicar el mensaje que no quiso la organización? Cristo Jesús. Ahora, miren lo que dice acá. Sigo leyendo desde todas las gentes, página 199. Dice: así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por ¿quiénes? Las autoridades eclesiásticas. ¿Cuándo? En los días ¿de quién? De Cristo. Ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Noten qué es lo que va a ser rechazado: la luz y la vida, es decir, el mensaje. Y ahorita vamos a ver un método que Dios puso en la iglesia adventista. Por si la organización no quería el mensaje, de todas maneras el mensaje se tiene que dar. Amén. Dice que toda generación sucesiva ha rechazado el mensaje. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. ¿Cuántas veces se ha tenido que retirar Cristo? Vez tras vez. ¿Y cómo es que se retira? ¿Por qué se retira? Se retira porque la iglesia no acepta el mensaje. La iglesia a quien Dios levantó para dar un mensaje, rechaza el mensaje. Entonces, vez tras vez, Cristo se tiene que retirar de esa iglesia y buscar a otra clase para seguir dando su mensaje. ¿Entendemos, hermanos? ¿Sí? Este es el método por el cual Dios trabaja. Sigue diciendo: cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban, ¿qué dice allí? Separarse de la iglesia establecida. ¿Se dan cuenta? Cuando la gente predicaba y decía, vamos, la iglesia necesita una reforma. Ellos predicaban, pero no estaba en su mente, en su cabeza, en su pensamiento, separarse de la iglesia, ¿qué? Establecida. Pero mira una cosa, si tú quieres predicar el mensaje de Cristo y la iglesia establecida no quiere el mensaje de Cristo, nuestro ejemplo es Cristo de separarnos de esa iglesia. Hay muchos que critican a un servidor porque nosotros sí predicamos el mensaje de separarte de una iglesia que rechaza el mensaje. Y lo predicamos porque Cristo es nuestro ejemplo. Amén. Sí, hermanos. Ahí está en la Biblia, ahí está en el Espíritu de Profecía. Esa es la verdad. Hemos estado viendo en esta semana que lo importante no es el nombre del árbol, ¿verdad? Lo importante no es una iglesia establecida. Lo importante para Cristo siempre ha sido su mensaje. Amén. Eso es lo importante para Cristo. Y sigue diciendo allí, cuando los reformadores, aquí estamos, cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. Aquí hay un problema. ¿Cómo se va a dar el mensaje si los dirigentes religiosos no quieren el mensaje? ¿Cómo? Entonces dice que los reformadores quisieron predicar el mensaje, la palabra de Dios, pero los dirigentes se opusieron al mensaje. Vean allí. Y los que la llevaban, es decir, la palabra de Dios, ¿verdad? Se vieron, ¿qué dice allí? Obligados a buscar ¿qué? Otra clase que anhelaba conocer ¿qué?
La verdad, ¿se dan cuenta que lo más importante es el mensaje? Eso es lo más importante. No tiene caso que nosotros hayamos salido de la organización y agarremos cualquier mensaje. No tiene caso, hermanos. Si vamos a agarrar el mensaje, es el mensaje de Cristo en la Biblia y en el Espíritu de profecía, en sus contextos correctos. Porque cada vez que leemos la Biblia y cada vez que vemos por qué la razón por la cual Cristo se separó, no fue una razón administrativa. Y decía, ay, los fariseos me ven mal con unos ojos malos. No, porque Jesús leía el corazón. Amén. Jesús se separó de los fariseos porque los fariseos no quisieron el mensaje. Y los reformadores, cada generación tras generación tras generación, se han tenido que separar porque los líderes o dirigentes religiosos no quieren el mensaje. Amén. Aquella persona que sale de cualquier organización, específicamente hablando del adventista, por otra cosa que no sea el mensaje, les voy a decir, pronto se van a regresar de nuevo a la organización o agarrarán otra doctrina. ¿Se dan cuenta? Y eso ha pasado. Van a agarrar otra doctrina. Seguimos leyendo. Y buscaron a otra clase que anhelaba conocer la verdad. Ahora, empezamos con Cristo, después llegamos a la época de los reformadores, y ahora la hermana Juárez dice, en nuestros ¿qué? Días. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. A ver, ¿qué entendemos ahí? Sí, en nuestros días hay pocos que realmente les interesa el mensaje, como a los reformadores de antaño. Hay pocos que realmente desean separarse de su iglesia establecida que no tolera la verdad. Hay pocos. La mayoría dice, en esta iglesia nací, aquí nació mi abuela, aquí me quedo y aquí voy a morir. Hay pocos que les interesa el mensaje. La mayoría ya no le interesa el mensaje. Le interesa entonces que su amigo es el Sanedrín y que sus amigos son los sacerdotes y que tiene un puesto allí en Jerusalén. ¿Me explico? Ya poquitos, ya no les interesa, son poquitos que les interesa el mensaje. Y hermanos, de todo corazón, y es mi deseo, que a ustedes les interese la verdad y el mensaje. Amén. Amén. Ese es el deseo de Dios aquí en la Biblia y en el Espíritu. Y sigue diciendo la cita. Pocos escuchan la voz de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos? En nuestros días, pocos escuchan la voz de Dios. Y están listos, ¿para qué? Para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Porque muchos dicen, no, es que este fulano de tal ya no trabaja en la organización, por lo tanto ya no vamos a escuchar. Bueno, lo mismo dijeron de Cristo y lo mismo dijeron de los apóstoles. Oiga, estos no trabajan con el Sanedrín, con la iglesia oficial establecida, ya no vamos a escuchar. Muchos dijeron así, pero hubo otra clase de gente sencilla, gente humilde y sobre todo gente del campo. Amén. Gente que trabajaba de pescadores, en el caso de Pedro, en su tiempo, que dijeron, nosotros, gracias hermano, nosotros sí vamos a escuchar el mensaje, vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a aceptar ¿qué? La verdad. Una vez más, ¿te das cuenta que lo más importante es el mensaje verdadero? Hermano, yo les invito en el nombre de Dios a que ustedes se pongan a estudiar. Hay dos libros que si ustedes estudian, entenderán el mensaje verdadero. Bueno, primero es la Biblia. Y hablando de los libros de la hermana White, ustedes estudiense de tapa a tapa el conflicto de los siglos. Y después les deseo a todas las gentes. En el conflicto de los siglos está la ilación profética.
Y en el deseo de todas las gentes está la obra y la persona de Cristo, el ministerio de Cristo, en relación con la ley, con el sábado, con la justificación por la fe, en relación con la no inmortalidad del alma, en relación con el santuario. Esas son las doctrinas las doctrinas, el mensaje y la verdad que nos difieren. ¿Por qué nosotros salimos de la organización? Porque han rechazado el mensaje. Ayer lo vimos. Por lo tanto, ustedes deben estar seguros en Cristo que estamos siguiendo el ejemplo de Cristo al Cristo salir de la organización por ellos rechazar el mensaje. ¿Me explico? Ahora, les hago una pregunta. ¿El pueblo judío guardaba o creía en la ley de Dios? Sí. ¿El pueblo judío guardaba el sábado? Sí. ¿El pueblo judío creía en el santuario, en el templo? Sí. ¿Esperaba al Mesías? Sí. ¿Creía en los profetas? También. Entonces, ¿cuál era la diferencia con los otros? ¿Y por qué se salieron? La Biblia lo dice. Rechazaron el mensaje. Oiga, pero no tenían el mensaje. ¿Tenían el mensaje en qué? En teoría nada más. Pero cuando ese mensaje se hizo carne, amén, Cristo Jesús, no vieron el mensaje en Cristo. Y es lo mismo el día de hoy. ¿Por qué nosotros nos hemos separado de una organización que usted dirá, oiga, es que ustedes creen lo mismo? ¿Por qué se separaron? Si ya creen en la ley de Dios, si ya creen en el sábado, si ya creen en el Guay, si ya creen en la segunda venida de Cristo, si ya creen en el juicio investigado. Digo, exactamente. Por eso. Porque allá nada más creen. ¿Te das cuenta? Igual los judíos. Ellos nada más creían. Pero cuando vino Cristo y Cristo les dijo, yo en ustedes, eso no lo aceptaron. Ahora, la verdad es que allá creen en el sábado, en la ley, en el Elena de Guay, pero a su manera, como lo vimos el día de ayer. Han cambiado, en inglés dice reshape, que es dándole una nueva forma al mensaje. Ahora seguimos leyendo aquí. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores, ¿qué dice aquí, hermanos? Están, ¿qué dice? Obligados. No es de que si quieren. Cuando tú vas a seguir con este mensaje, hermano, a mí me critican y me dicen, es que usted dice que se separa de la iglesia. Es que yo lo digo. Es que dice, Cristo se separó de la iglesia establecida. Los reformadores se separaron de la iglesia establecida. Y el Espíritu de Profecía dice que si usted quiere ser un reformador, usted está obligado a separarse de la iglesia establecida. Aquí lo dice, mire, con frecuencia. ¿Dónde estamos? ¿Qué significa con frecuencia? Exactamente la misma palabra que iniciamos al principio, vez tras vez. Los que siguen los pasos de los reformadores. ¿Y cuáles son los pasos de los reformadores? Un reformador lo que le interesa es dar el mensaje y no le interesa el aplauso del Sanedrín. Están obligados, los que siguen los pasos de los reformadores están, ¿qué dice aquí esta palabra, hermano? Obligado ¿a qué? De las iglesias ¿qué? Que aman. ¿Es una obligación apartarse? Sí, es una obligación. Ahora, y aquí está el asunto. Muchos se apartan de la iglesia AR que aman, se apartan, pero no por el mensaje. Se apartan porque
el uniforme del club de conquistadores no se lo dieron a su hijo, se sintieron, ya no voy porque no le pusieron un parche. Pues eso no vale. Yo he conocido personas que se apartan por eso. Ay, es que mi hijo iba el carro saliendo para el campamento y mi hijo se tardó, ya no lo iba, ya no voy. ¿Qué es eso? Esos sí son berrinches. Esos son berrinchitos espirituales de los últimos días. Porque la hermana me dio con cada conocida, por eso Sí, porque yo entré allí y pensaba que era un caballo que me veía, no, era un hermano. Porque me vieron con todo cara así, bien, ¿verdad que sí? Enojadísimo y ya me voy. son los que nos vean. No, hermano, es que nosotros vivimos por fe, no por ver si nos cierran el ojo izquierdo o derecho. Si... No. La única razón, escucha bien, para apartarse y empezar a trabajar de una iglesia establecida es que esa iglesia ha apostatado del mensaje. No acepta la reforma. Todo pues, o sea, Sí, porque y no acepta ese mensaje que pide una ¿qué? Una reforma. una reforma, porque si se Sí. reforma, Sí. qué bueno. Gracias a Dios. Incluso si usted lee, Dios siempre ha dado oportunidad a las iglesias que se reformen. Pero mira lo que dice aquí. Los que buscan la luz dice, ¿dónde estamos? Con frecuencia los que siguen los pasos del reformador están obligados a apartarse de las iglesias que aman. ¿Para qué te vas a apartar? Mira, aquí está. ¿Para qué? Amén. Ahí está. Esa es la razón. Y si un grupo de sostén propio se aparta, pero no le interesa proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios, como lo que estudiamos ayer en la mañana. ¿Qué estudiamos ayer en la mañana? La doctrina profética. Amén. Claro. El juramento. ¿Qué dice el juramento de Cristo? El tiempo no será ¿qué? Eso es claro. Pero algunos se apartan. ¿Saben para qué se apartan algunos? Para ir en contra del mensaje. Porque allá adentro, ¿verdad? Allá adentro se van a enseñar de todo y no les aceptaron que los días proféticos están en el futuro y todo eso, pues nos salimos para predicarlo afuera. Eso se llama el futurismo. Recuerden que los periodos proféticos llegan hasta 1844. Para adelante, cualquiera que les venga a predicar que de la ley dominical para adelante hay 3 años y medio de persecución y todo eso, dígale, hermano, hay un juramento. El tiempo no será más. Los periodos proféticos llegaron hasta 1844. Muchas personas se apartan de la organización para ir a predicar fantasías proféticas. Otros están predicando que el Espíritu Santo no es Dios. Otros que Cristo viene en el 2031. Otros que su predicador preferido es el profeta Elías. ¿Sí? Están diciendo que ya salió por ahí Elías. Y otros se están apartando para decir que tienes que guardar las fiestas judías. Otra vez son los judaizantes contra los que Pablo se enfrentó allá en el siglo I. Todavía están diciendo eso. Otros se están apartando para decir, mira, ya no creas en Elena de White, vente, vamos a reunirnos, ya no creas en Elena de White como profeta. Lo que les quiero decir, hermanos, ustedes que están nuevos en este mensaje de sostén propio, y si así ustedes así lo desean, seguir en este mensaje, es que si nos vamos a apartar de la organización, es porque allá han rechazado los pilares de la fe y nosotros vamos a vivir con la gracia de Cristo, con la justicia de Cristo, y vamos a ir a predicar ese mensaje. Amén. Y vamos a ir a predicar a un grupo, otro grupo, otro grupo. Ayer supe que algún predicador de otro mensaje adventista les dijo a uno de ustedes, ¿sabes qué? Aquí yo estoy predicando y aquí no entras porque este es mi terreno. Hermano, usted le puede hacer caso a ese predicador o le puede hacer caso a Cristo, que Cristo le dijo, vete por todo el mundo y predica el evangelio. Amén. ¿A quién le va a hacer caso usted? ¿A ese predicador ecuménico o a Cristo Jesús? A Jesús. A Jesús. Ha habido pueblos que dicen, aquí no los queremos. Pero tenemos que entrar. Amén. Porque a quien le obedecemos no es al predicador que dice, ¿sabes qué? Aquí
Solo es mi mensaje, tú no. Tú me debes pedir permiso a mí. Hermano, eso lo hacen los pastores ARs. El pastor AR dice, y si vio otro pastor de otro distrito en su distrito, oye, ¿quién te dio permiso? Agarran el celular. Vamos a suponer que es el celular. Oiga, pastor presidente, acá hay otro pastor que vino a enterrar a alguien que es de mi distrito y no pidió permiso. Y ahí va el presidente y lo regaña el otro. Esa es la idea de Roma, pero no es la idea de Cristo. Cristo dijo, y recibiréis poder. Amén. Amén. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, quiero que ustedes piensen qué es lo que pasó. Jesús y sus discípulos se separan de la organización. Y Jesús les dice ahora, el poder no está en el Sanedrín, el poder no está en los profesores de teología, el poder no está en los líderes religiosos, el poder está en el don del Espíritu Santo. Y ustedes van a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo a enseñar este mensaje. Amén. Y entonces Cristo hace su método de trabajo. Ahorita lo analizamos, solo vamos a terminar esta cita. Y muchas veces, ya saben, los que predican tienen que separarse de sus iglesias que aman, ¿verdad? Y eso es lo que a muchos les cuesta. Es que ahí está, y ahora hasta en la iglesia adventista hay compadres y comadres, ¿verdad? Es que ahí está mi comadre. Pues su comadre, si ya en la iglesia ya no le ve comadre. Porque fueron de católicos, todavía los atan. Es que ahí está mi compadre, es que ahí está mi padrino. Te digo porque yo he escuchado esas cosas, hermanos. Es que ahí está el pastor que una vez fue y... Si ese pastor ya no está predicando el mensaje, quedan obsoletos para Dios. Ni siquiera deben llevar el título de pastor. Quedan Para obsoletos. nosotros no son pastores. Quedan Así de obsoletos. sencillo. Porque Cristo, al separarse de todo lo que vimos que se separó, ¿qué significó? Le servía a Cristo toda esa estructura académica, doctrinal y el templo y toda esa estructura de pastores. ¿Le servía a Cristo? Ya no, por eso se separó. Cuando una estructura, por más grande que sea, como la misma estructura del pueblo de Israel, cuando ya no acepta el mensaje, se convierte en obsoleto. Y hay una cita del Deseo para las Gentes, donde dice la hermana White, todo el sistema debía ser derrumbado. Está tremenda esa cita. Todo el sistema debía ser rechazado. Todo el sistema. Entonces, los que escuchan ese mensaje, no solamente el que predica ese mensaje se debe separar, sino también los que escuchan ese mensaje. Miren lo que dice la cita. Dice, para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, si no salimos es para proclamar el mensaje claro. Amén, hermanos. No para aceptar doctrinas raras, diferentes, que vayan en contra de la palabra clara de Dios. Y muchas veces, otra vez más, aquí dice con frecuencia, muchas veces, vez tras vez, ¿se dan cuenta? Los que buscan la luz, ¿quiénes? Es decir, los oyentes de ese mensaje se ven, ¿qué dice? Obligados por la misma ¿qué? Enseñanza a abandonar la iglesia de quién? De sus padres para poder obedecer a Dios. Bueno, ahí dice para poder obedecer. Pero sí es a Dios. Obviamente la palabra de Dios. Entonces hacemos un resumen. ¿Cuál es lo más importante? El mensaje, la verdad, la palabra de Dios o la doctrina. Amén. Amén. La única razón por la que voy a salir es porque allá han rechazado el mensaje de los tres ángeles, son amigos del Papa. Han dicho que no se puede ser perfecto. Sí, son amigos del Papa. Sí, ¿ustedes saben eso? ¿Verdad que sí? Sí. Sí.
Y la línea de Bullón dice que no se puede ser perfecto en Cristo. Rechazan que Cristo es perfecto. Oiga, mira, es tan sencillo. ¿Cristo en la tierra cometió pecado? No, Cristo no cometió pecado. Ahora Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en quién. Ok, si Cristo vive en ti, a ver, Cristo que vivió en la tierra vive en ti, ¿tú vas a ser desobediente? No, porque Cristo vive en ti. Y Cristo en ti, eres perfecto. Amén. En Cristo. Entonces, la organización dice, no se puede ser perfecto. Lo que te está diciendo es que Cristo no puede vivir en ti. Es tan sencillo. El Evangelio es muy sencillo. Cuando dice, oiga, ¿se pueden guardar los mandamientos? No se pueden guardar. Oiga, pero la Biblia dice que está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos. ¿Y por qué no se pueden guardar? Dicen ellos. No, es que nadie es perfecto. Entonces, se olvidan de Cristo, dejan a un lado el mensaje de Cristo. Entonces, cuando vemos que están dando un mensaje distinto al de la Biblia, del Espíritu y Profecía, nos vemos obligados a ¿qué? Separarnos. Ahora, ¿cómo trabajó Cristo? ¿Trabajó en conjunto con la organización o separado? Separado. ¿A cuántos escogió? A 12. Bueno, exactamente, a 11 y uno se le coló, ¿verdad? Como decimos en México. Judas, es cierto, el hermano Juan dice que Judas no fue llamado. Judas, él se autollamó. Entonces, por lo tanto, ese fue el primer grupo que no era sostenido por la organización. Ese fue el primer grupo de sostén propio. ¿Por qué? Porque ellos con sus propios medios sostenían el Evangelio. Amén. Es lo que dice el libro de Hechos capítulo 2. ¿Qué dice? ¿Vendían qué? A ver, vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, por favor. Exactamente, vendían sus propiedades. Bueno, esto en Hechos capítulo 2 ya viene el Espíritu Santo sobre ellos. Ya viene el Espíritu Santo sobre ellos. Ajá, 2:45 exactamente. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de ¿qué? De cada uno. Y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Usted dirá, bueno, pero no que se habían salido del templo, se están en el templo. Pero si usted sigue leyendo después, ellos, es que esta es la naturaleza humana. Cuán difícil es quitarnos la mentalidad que tenemos. Jesús les había dicho, ¿verdad? Con su ejemplo, que se separaron. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ya Cristo, ¿qué? Se había ido, ¿verdad? Ya habían recibido el don del Espíritu Santo. Y algunos dicen, bueno, entonces, ¿por qué ellos siguieron en el templo? Pero también dice partiendo el pan en las casas. Sí, partían el pan en las casas, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvos. Bueno, hay una razón que nosotros debemos entender. Porque algunos dicen, bueno, ¿y por qué ellos estaban otra vez en el templo todavía? Mire, hermano, ¿cuántos años Dios les había dado de oportunidad al pueblo judío? Está en Daniel 9, 24 al 27. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos años? 70 semanas. O 490, ¿qué? Años. Ahora, ¿ya se había cumplido la oportunidad? ¿O le faltaba tantitito? ¿Ya habían apedreado a Esteban? Le faltaba así un poquitito para que se cumplieran las 70, ¿qué?
semanas. Por eso, antes de que se cumplieran las 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Se acuerdan? Antes de que se terminaran de cumplir, Dios da el poder del Espíritu Santo para que muchos de los que lo habían rechazado tuvieran la última oportunidad dentro de esas 70 semanas para escuchar. Eso dice la hermana White, que ellos tenían un tiempo definido, y ese tiempo definido de las 70 semanas termina en el año 34, en el apedreamiento ¿de quién? En el apedreamiento de Esteban. Miren, vamos a Hechos, vamos a ir al apedreamiento de Esteban. Vamos al apedreamiento de Esteban. En el capítulo 7. Miren, hermanos. Sí, porque vamos a entender esto. Predicaban, si dice la Biblia, predicaban en el templo. Y muchos que salen de la organización ya dicen, ya ves, tenemos que ir a predicar al templo. Porque aquí ellos iban a predicar al templo. Hay que entenderlo. El pueblo judío todavía tenía el último chance de las 70 semanas. Después de allí no hay ningún otro pueblo que tenga un periodo definido de gracia. ¿Me explico? Es decir, que Dios le diga a la iglesia adventista, mira, yo te doy 70 años. ¿Tiene eso la iglesia adventista? No. Después de allí, Dios dice, ¿sabes qué? Aceptas el mensaje y lo rechazas. Si no lo aceptas, escojo otro pueblo. Incluso nosotros. Si no aceptamos el mensaje nosotros como debe ser, Dios va a escoger a otro pueblo que lo lleve, hermanos. Así es Dios. Amén. Ahora vamos a entender. Esteban, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar. Y miren lo que dice en el verso 47 del capítulo 7 de Hechos. Hechos 7:47. Miren lo que dice. Hechos 7:47. Dice así. Mas Salomón le edificó, ¿qué dice? Casa. ¿Qué estaba diciendo Esteban lleno del Espíritu Santo? Salomón edificó el templo, ¿verdad que sí? Amén. Salomón edificó el santuario. Pero miren lo que dice después en el verso 48. ¿Qué dice? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Mire, primero Esteban lleno del Espíritu Santo dice, ahí está el templo de Salomón. Pero les voy a decir una cosa. Dice, Dios no habita en los templos. Aquí lo dice, ¿verdad? Y ese es el problema. Que muchos no quieren salir porque piensan que en su iglesia establecida, en su templo, ¿está quién? ¿Está Dios? Pero Esteban dice, mire, pero Dios no vive en templos hechos ¿de qué? De mano, como dice el profeta. Y entonces ahí Esteban rápido se escuda en una sí, dice Jehová. Sí, porque si no, se iba a adelantar, hermano Pedro, el apedreamiento de Esteban. Si no se defendía con los profetas, ¿verdad? Y luego dice el verso 47, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarás? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y miren, este varón lleno del Espíritu Santo, dice en el verso 51, ¿duros de qué? Duros de cerviz. ¿Y qué más les dice? Incircuncisos de corazón y de qué más. Cuando usted le dice a una persona incircunciso, quiere decir que no está en el pacto con Dios, que no tiene la esperanza del Mesías. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esteban le dice, ¿saben qué? Ustedes están fijen en el templo, y han rechazado el mensaje. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Se acuerdan que cuando David iba a enfrentar a Goliat, qué le dijo? ¿Quién es este qué? Incircunciso.
Que viene a ofender ¿a quién? A Jehová. Porque incircunciso era decirles paganos, no pertenecientes a las promesas de Abraham. Y cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, le dice: ustedes se fijan tanto en el templo que se olvidaron del mensaje. Ustedes son incircuncisos. Cuando decide a alguien que era incircunciso, era decir: tú no estás en el mensaje. En tu corazón no está el mensaje. Qué tremendo, hermanos. Y luego dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Fíjate lo que está diciendo Esteban. Es lo mismo de la cita de acá. Ustedes se enfocaron tanto en el templo que se olvidaron del mensajero y del mensaje. Mataron al justo. Entregaron al justo. Verso 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no, ¿qué dice? Y no la guardaste. ¿Por qué? Pues aquí lo dice, hermano. La ley dice: no matarás. Y ustedes mataron a Jesús. Se jactan de tener la ley de Dios y están matando al justo. Y se enfocaron tanto en el templo que se olvidaron de guardar la ley y de aceptar a Jesús. Se olvidaron del mensaje. Y cuando Esteban les dice la relación que debe haber entre la ley y el justo Jesús, y que ellos violaron la ley matando al justo, que de nada sirve su templo y que Dios no habita en templo de manos, ¿de qué sirve que digan ellos templo de Jehová si mataron al autor de la vida y al autor de la ley? ¿De qué sirve? De nada le sirve el templo. Hermanos, de nada servirá un templo y de nada servirán instituciones si nosotros nos olvidamos del mensajero que es Cristo y de su mensaje, que es la última advertencia. ¿Y qué pasó? Verso 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes. ¿Contra quién? Contra él. Contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. ¿Por qué se taparon los oídos? ¿Qué no querían escuchar de Esteban? El mensaje que Cristo estaba en el santuario celestial, que Cristo estaba allá en el lugar santo. Mira, no quisieron escuchar a Cristo en vida, mucho menos quisieron escuchar que Cristo estaba sentado a la diestra de Dios. Ellos no escucharon el mensaje que Cristo, como dice Hebreos en el capítulo 8, había subido al santuario celestial. O sea, o que estuviera vivo. El mensaje pues de Cristo. No aceptaban la resurrección de Cristo. Eran fariseos, saduceos, no aceptaban eso. ¿Por qué? Porque la Biblia es un todo. Miren, vamos a Hebreos capítulo 11, capítulo 8. Vamos a la palabra de Dios. ¿Sí? Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Verso 1 y 2. ¿Qué dice? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios en la majestad de los cielos. Ahora, ¿qué dice el verso 2? ¿Ministro de qué? ¿Ministro de qué? El verso 2, Hebreos 8:2. Del santuario. Entonces, ¿qué mensaje rechazaron los judíos que se pusieron las manos en los oídos y no quisieron escuchar este mensaje? Que Cristo entró al santuario.
Y es el mismo mensaje que hoy rechaza la organización. No hay santuario en el cielo. Ayer lo vimos. Cuando venga un pastor de la organización y tú dices, oiga pastor, ¿hay santuario en el cielo? Hoy le están enseñando que no hay lugar santo y lugar santísimo. Pero muy sutilmente. Oh, sí, muy sutilmente. Y se taparon. Entonces, ¿por qué se taparon los oídos? Porque ellos querían seguir asistiendo a su templo. No querían entender que hay un templo en el cielo y que ahora debemos vivir por fe en ese Cristo que vive, reina y ministra en ese templo. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, de aquí en adelante la historia ustedes la saben. Un servidor les ha dicho la historia de la separación de Cristo. Y por eso Jesús les dijo, id y predicad en Jerusalén, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué dijo primero Jerusalén? Porque Jerusalén se le tenía que cumplir los 70 ¿qué? Años. Una vez, ¿cómo? Las 70 semanas. Sí, 70 semanas. Gracias o 490 años. Gracias por corregirme. 490 años. Ya se estaban cumpliendo. Y en el apedreamiento de Esteban, se terminaron ¿de qué? De cumplir. Ahora deberían ir ¿a dónde? Ya 490 años Dios les tuvo ¿qué? Misericordia. Vino mismo Cristo, no lo aceptaron. Cristo tuvo que salir de allí. Ahora el mensaje, ¿a dónde tenía que ir? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. ¿Hay algún periodo de tiempo definido que Dios le haya dado a la iglesia adventista y decir, a la iglesia adventista les voy a dar 120 años y después entonces ya la voy a dejar? ¿Han leído eso ustedes en la Biblia, en Espíritu Presente? No. De allí en adelante, después del año 34, cuando terminan los 490 años o las 70 semanas, de ahí en adelante, el pueblo que quiera agarrar el mensaje, amén, gloria a Dios. Y si ese pueblo ya no quiere el mensaje, entonces ahora Dios ya no trabaja con periodos de tiempo destinados a un pueblo específico. No, ahora, ¿cómo funciona Dios? Te doy el mensaje, ¿lo quieres? Estoy contigo hasta donde tú quieras el mensaje. ¿Ya no quieres el mensaje? Muy bien. Agarro a otro que sí quiera. ¿Tú otro? ¿Lo quieres? Ya no. Ok, agarro a otro que sí quiera. Y así va a trabajar hasta el fin del tiempo de gracia. Amén. Así va a ser. Así va a ser. Hay grupos que han salido de la organización, están 2 o 3 años en este mensaje y dicen, ya me cansé. Parece que Cristo ya no viene pronto. Y se van al mundo otra vez. De vacaciones. Sí, andan de vacaciones ya todo el tiempo ya. Y salir a predicar, abrir obra misionera, abrir campos misioneros, ya nada. Exactamente. La gente empieza a decir, bueno, pues si yo nada más somos un grupito pequeñito. Pues yo creo que ya cambió Dios, ya cambió el mensaje, ya no hay tanta necesidad de decir contra la bestia. Y ellos empiezan a pensar eso. Hermano, no es cierto. Como dice nuestro hermano, el mensaje no cambia. Está en la Biblia. Es el mismo. El que cambia es el corazón de aquel que trabaja y dice, mi Señor se tarda ¿en qué? En venir. Y se pone a comer y a beber con los bebedores y borrachos, ecuménicos, babilónicos, el vino de Babilonia. Y se van al mundo, y si no se van al mundo, se van a otras iglesias, se van con los testigos de Jehová, se van con los pentecostales, se van con los mormones, se regresan a la R, porque dicen, total, este mensaje, ¿cómo que no va a ser el mensaje si está en la Biblia? Dios llamó a la iglesia adventista en 1844 para seguir dando este mensaje. Y Dios le dijo que fuera a predicar a todo el mundo. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero, aquí tenemos el mapa de los Estados Unidos. Y por aquí está Barre Creek, Michigan. Por aquí está. Aquí, más o menos. Este es el lago Michigan. Aquí está Chicago. Y nosotros estamos por acá. Oaxaca. Acá abajo. Acá abajo. Estamos al sur. Del año 1844
a 1888 la Iglesia Adventista avanzó bastante. En 1888 vino un mensaje de que la ley se debe de guardar, pero con el poder de Dios, no sin el poder de Dios. Al parecer, después hubo un arrepentimiento de aquellos que rechazaron el mensaje, está documentado, pero el daño ya había sido hecho. Pero la iglesia siguió todavía con los pilares. Para 1893, ya la hermana White decía, miren, ustedes agarran, hermanos, y se van a Nueva York y de allí toman el barco para Europa, o se van a California y de allí toman el barco para otros países, y se van a predicar. Pero aquí, en nuestro propio territorio, tenemos un terreno muy grande, más grande que Europa, donde van a predicar. Y aquí hay muchas personas de color negro que son esclavos. ¿Cómo? Exactamente. Discriminados. Pero como los hermanos de la organización eran blanquitos, se llaman caucásicos, es decir, en México decimos gringos, ¿verdad? I'm sorry, I'm not racist, no soy racista. Simplemente estamos aquí en México dialogando este asunto. Y saludos a los hermanos de Estados Unidos. I say hi to all brethren in the USA. I love you in Jesus Christ. Amen. Saludamos a nuestros hermanos de Estados Unidos, les amamos en Cristo Jesús. No somos racistas. Lo que pasó allá es que, hermanos, en la organización hay racismo tremendo. Eso sí es cierto. En Estados Unidos hay iglesias de blancos, iglesias de hispanos, iglesias de chinos, iglesias de filipinos. Un racismo. Hay iglesias de puro mexicano y hay iglesias de mexicano nacido allá. También. ¿Ya? Pues en tiempo de la hermana White no estaban tan diferentes que digamos, porque a los negritos los veían como esclavos todavía y no valían nada. Y el mensaje, ni los mexicanos, ni tampoco a México traían el mensaje, porque habían tenido problemas. Sí, para venir a México a predicar fue muy difícil. A México vino a predicar un obrero de sostén propio, no uno pagado por la organización. Salvador Marchisio llegó aquí a otro estado que tenemos, que es... Exactamente, llegó aquí al puerto de Acapulco, rentó unas mulas y las llenó de conflicto en los siglos y subió toda la autopista del Sol. Bueno, no había autopista del Sol en el tiempo, ¿verdad? Son 7 horas de Acapulco para allá, más o menos 7 horas. Sí, y llegó hasta la Ciudad de México, época de la Revolución Mexicana. Lo confundieron con un traidor, ¿verdad? Lo iban a fusilar, pero cuando empezó a hablar en inglés, dijo, I'm speaking English, este es un americano, no podemos matar. Lo iban a fusilar, ya no fusilaron. Hermano, eso fue un obrero de sostén propio, no pagado por la organización, que trajo el mensaje a México. Vendió todo y ¿Cómo? O realmente un colportor que, a pesar de todo, traía el conflicto de los siglos en medio de la Revolución Mexicana. Pero los americanos... Como Sí, pero hoy los libros hasta... Un hermano me dijo, hermano, mire, este libro que trae un colportor. Le digo, pero este es de alimentos, ¿cómo viene la apostasía aquí? Mire, chéquele. Viene un batido, es decir, como un licuado, un jugo que se llama Bloody Mary, María la Sangrienta. Dice, y ya checó, a ver, vamos a ver este jugo llamado Bloody María la Sangrienta. Y dice, este jugo es en honor a María la Sangrienta que mataba a los protestantes. Imagínense nada más. Hasta ahí viene el asunto, hermano. Y recomiendan utilizar ahí espartano. Y ahí vienen más cosas. Pero ahí está la Bloody Mary en esos libros de jugo. Esos colportores no traían ese mensaje. Traían el conflicto de los siglos. Pero ¿qué pasa? Volvamos aquí. Porque hay mucho para analizar. Pero
Y la hermana White le decía a los de la conferencia general, ándenles, vayan y trabajen, aquí hay muchos esclavos, ellos también han sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Nadie de la organización quiso ir. Entonces, ¿cómo? Su hijo Edson construyó un barco de Estrella Matul. Sí, vamos a poner aquí el ejemplo, ¿verdad? Entonces, su hijo, uno de sus hijos, agarró y se fue a trabajar en esa zona que está ahí. Permítanme. Como de sustento propio, pues. Sí, se fue de sustento propio. Como lo hizo Marchís. Sí. Hay un libro o un panfleto que se llama PH02, está en inglés. Entonces, su hijo se fue a trabajar. La organización dijo, no, ¿cómo tu hijo? Si tu hijo es un rebelde, se acaba de convertir. Y su hijo se fue con otro recién convertido que también habían sido rebeldes y se fueron a evangelizar esa parte del sur de Estados Unidos. Y después hubo otros profesores que también salieron de la organización, se llamaron Sutherland y Megan, y estos profesores se fueron a levantar una escuela. Hay una línea de trabajo, lo voy a poner aquí, más acá adelante está, permítanme. Hay una línea de trabajo. A ver, tenemos, a ver si es este o es este otro, a ver, déjenme ver, aquí, es este. Aún en sus propios libros ellos reconocen, que hay, ¿qué significa ser sostén propio? Mire, su hijo se fue primero, pero después surgieron estos dos profesores, Edward Sutherland y Barcy Megan. Ellos fundaron un colegio. Ese colegio era ¿para qué? Para evangelizar a los que no querían evangelizar la organización. Ese colegio se llamó Madison. Y miren, dice aquí, fundaron el colegio de Madison en 1904 en Tennessee. Al comienzo se denominaba Instituto Normal y Agrícola de Nashville. Ambos, ¿qué dicen? ¿Y te acuerdas qué es un reformador? Exactamente, un reformador es el que le importa el mensaje más que la organización. Más que el sistema, exacto. ¿Sí? Y dice, dos reformadores dejaron sus puestos en Berrien Springs. ¿Qué es Berrien Springs? Donde ahora está la Universidad de Andrews. En aquel tiempo era el Instituto Misionero Emanuel. Mira, los centros educativos adventistas antes eran centros misioneros. Pero como quisieron ser como el mundo, se hicieron universidades. Y dejaron de ser centros misioneros. ¿Y qué dice aquí? Para establecer un colegio que preparara a alumnos como maestros misioneros ¿de qué? De sostén propio. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. En los escritos de la hermana White no aparecen los davidianos, los de la vara del pastor. No aparecen los adventistas evangélicos con música evangélica. No aparecen. ¿Cómo dice? No aparecen los adventistas liberales que no creen en Elena de White como profeta. No aparece tampoco el movimiento de reforma internacional ni el movimiento de reforma de 1951. Eso no aparece en los escritos de la hermana White. Ni los antitrinitarios. ¿Cómo? Sí, o sea, no aparece ya ve que hay iglesias adventistas reformistas. Y tienen ellos su conferencia general. Y están divididos entre reformistas internacionales y los otros. Nacieron en 1914, pero se dividieron en 1951. Todos esos movimientos no aparecen en los escritos de la hermana Juan. Solo hay un movimiento que sí aparece. Y se llama Movimiento de Sostén Propio. Amén. Solo eso. Lo reconoce, este es un historiador liberal de la organización, se llama George Knight, y él reconoce. Por eso nosotros estamos tranquilos, ¿sí?
Porque nos llamamos de sostén propio. ¿Por qué? Porque es una línea de trabajo de adventistas. Y sigue diciendo ahí ese historiador, su deseo era preparar a jóvenes que no solo pudieran predicar el evangelio, sino además instruir a la gente en los principios de la salud y en mejores métodos de ¿qué? De agricultura. La nueva escuela mostró tener un carácter único en dos sentidos. ¿Te das cuenta? No era como la organización. Es que muchos salen de la organización y quieren hacer lo mismo que la organización. No, hermano. Sostén propio tiene que ser diferente a la organización, totalmente. Al sistema de la organización. A eso me refiero. Mira, aquí dice. En primer lugar, se proponía hacer de qué dice? De sostén propio en su funcionamiento. O sea, no recibiría ¿qué? Subsidios de parte de quién? De la asociación. Ahora, ¿por qué somos de sostén propio nosotros? Porque no vamos a recibir subsidios o ayudas de la organización, de la asociación. ¿Qué pasa si nosotros recibiéramos ayuda de la asociación? Que dijeran, miren hermano, aquí les traemos un sobre lleno de 100,000 pesos. ¿Qué pasaría, hermano Abisaí? Si se lo trajera aquí. Toma. Son 100,000 pesos. ¿Qué pasaría? ¿Por qué los hermanos no quisieron depender de la asociación? Exactamente, dicen que el que da, manda. ¿Verdad? Sí, mira, yo te estoy dando. Entonces me tienes que obedecer ahora. Entonces, ¿qué pasaría si aquí están 100,000 pesos, unos $10,000? Dijeran, aquí está. A cualquier grupo de sostén propio. Pues eso hizo la organización hace mucho tiempo. Se fue con varios grupos y esos grupos dijeron, ¡ay, qué bendición! Mira, nos están dando. Y entonces la organización dijo, pues además que les doy dinero, ahora se vienen de regreso a la organización. Y así los han traído. Así se ha pasado con muchos predicadores. Le dan una gran tarifa Sí. de dinero. Así pasó aquí en Chiapas con un predicador, ¿verdad? Y con varios, y con grupos de sostén propio que aparentemente estaban con nosotros. ¡Ay, no hables mal de la organización! ¿Sabes por qué? Porque por abajo ya les empezaron a mandar pacientes. Allá sabemos dónde, por Huistla, ¿verdad? Les empezaron a invitar a comer a sus casas, los de la R. Y así se los fue. Dicen que hay dos maneras de llamar al burro. Uno jalándolo y otro poniéndole maíz enfrente. Y así han hecho con varios. Aquí en México, incluso en la política, se llama maiciar, ¿verdad? Cuando un político empieza a regalar gorras, tortas, Frijoles con gorgón. frijoles con gorgón, todo eso, dice, es que está maiciando al pueblo. Y leche que no es leche. Uh-huh. Entonces, ¿por qué los adventistas verdaderos salen de la organización? Porque la organización decía, tú no puedes ir a predicar a ese grupo de gente, de esclavos, no pueden ir. Cuando nosotros digamos, ustedes van a ir. Entonces la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, instituyó la obra de sostén propio. Amén. ¿Y qué les dijo? Miren, y esto lo reconoce el historiador de la iglesia, y dice, no recibirán subsidios de parte de ¿qué? De la asociación. Por eso somos de sostén propio. No dependemos de la asociación. El día que venga un pastor, que venga un pastor, que venga, oiga, déjame predicar, déjame... No. Nosotros no dependemos de ustedes. No, ustedes no entienden. No es... ¿Sabes, hermano? Te voy a decir el peligro que si tú dejas predicar a alguien de la asociación en tu iglesia, esa persona nunca ha sido del sostén propio. Y lo que te va a predicar es el mensaje de apostasía y te va a decir, métete y le regreso a mi sistema, porque aquí en su cabeza no trae nada de mensaje historicista, adventista historicista, ni tampoco te trae experiencia de la obra de sostén propio. Él nunca ha salido de la organización. ¿Qué te va a predicar? ¿Sabes a quién se enfrenta él nada más?
Se enfrenta a su anciano de iglesia, a sus hermanos que ni estudian la escuela sabática y estudiaron. No, ¿cuántos? 7, presente, todos. Empieza a predicar, a preguntar, no saben nada. Ni el mío, ay, yo tampoco sé. Entonces, va a querer traer esa mentalidad aquí. Y ustedes ya van avanzados, hermano. Ahí en el Espíritu del Cielo. Entonces, nosotros recomendamos ser de sostén propio, no ser financiados ni pertenecer a la asociación. Porque esta línea de trabajo, la hermana White dijo que así debe ser. Amén. Ahora, ¿con qué propósito salimos de la organización? Para ir a levantar obra. Amén, hermanos. Para anunciar que el Señor viene. Si ustedes lo habían estado haciendo, pero por ahí alguien dijo, ya no vengas a mi pueblo porque aquí yo solo mando yo, no le hagan caso. Salimos, exactamente, pobre mortal, porque se la verá con Dios. Salimos para ser misioneros de Cristo, no de los hombres. Por lo tanto, mi recomendación, hermanos, es la siguiente. Empiecen a planear campañas evangelísticas de profecía, de salud, del mensaje verdadero en diferentes lugares. Y no solo planear, por lo menos una campaña cada 2 meses, hermano. ¿Sabes qué es el secreto y el éxito de la iglesia adventista cuando Dios la fundó? Su mensaje. Ese es el secreto y el éxito. Por eso ayer estudiamos Apocalipsis 10. Es necesario, ¿qué dice? Ahí está la clave, hermano. Cuando tú empiezas otra vez a dar la profecía, mira, solita van a venir la gente que quiere saber el mensaje. Y en 1863 Dios dijo, les doy una ayuda más. Para que acepten el mensaje del tercer ángel, le voy a poner el brazo derecho, el mensaje de la prosalud. Amén. Y entonces antes del mensaje profético, tú predicas mensaje prosalud, das instrucción de prosalud. Mira, en cada pueblo hay gente enferma, ¿sí o no? Sobre todo aquí, como hay tlayudas en todo Oaxaca, las tlayudas llevan la base. Aquí hay una tortilla, ¿verdad? Le echan la base de manteca, ¿verdad? La tortilla entera. De manteca de cerdo, pues. ¿Cómo? Le llaman el asiento. ¿Cuánta gente no habrá llena de qué? Triglicéridos. ¿Qué más, hermano Luis? Más bien colesterol. Colesterol. Colesterol Colitis, bola de sangre en toda la parte del cuerpo. Sí. Problemas. Problemas Del corazón. presión alta. Bueno, realmente. Diabetes. Y dicen que el puerco está limpio. Bueno, lo habrán bañado, pero el puerco por dentro sigue siendo sigue siendo inmundo. Entonces Dios dijo a los obreros de sostén propio, en cada lugar hay gente enferma, aquí le ponen la base de manteca. Aquí esta es una mitad de una tortilla, hermanos. Pero aquí las tortillas son así de grandes, hermanos. Esto me la dieron ayer en la mañana y nada más me terminé de comer esta parte. Pero me faltó comer eso, ¿verdad? Yo creo que me la voy a llevar comiendo. Voy a comer un pedacito ahora. Pero aquí hay una tortilla que le llaman tlayuda, es esta, y le ponen la base de manteca y arriba frijolitos y bueno, la gente del mundo le pone quesillo y le pone, ¿qué más le pone? El asiento. Carne de puerco, chorizo del puerco, todo del puerco, la base y la cabeza de esta tortilla son del puerco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Se están haciendo planes para que venga un médico misionero aquí a enseñarles a ustedes. Amén. ¿Les gustaría eso?